Hola, bueno, ya tuvimos la ayudantía hoy. No pude grabar, pero igual les voy a dejar un videito para los que no estuvieron. Bueno, esta corresponde a modelo estocástico y simulación. Vamos a ver un poco las fórmulas de las distribuciones y también vamos a ejercitar un poquito. Bueno, primero, ¿qué es un modelo estocástico? Bueno, este es una forma de representar situaciones donde los resultados no siempre son los mismos, ya que pueden variar debido al azar. En lugar de predecir un único resultado, se consideran distintos posibles resultados y su probabilidad de ocurrencia. A modo de ejemplo, tenemos la cantidad de clientes en una tienda, es decir, el número de personas que llegan a una tienda cambia todos los días, por lo que no se puede predecir exactamente, igual que el tiempo de atención de esta gente que llega a esta tienda. Siempre va a ser un tiempo diferente, pero que puede acercarse, ¿ya? En las fórmulas de distribuciones empezamos con binomial discreta, la cual dice, en un experimento binomial con n intentos, la variable aleatoria x, que cuenta el número de éxitos en esos n intentos, se conoce como variable aleatoria binomial. Acá tenemos dos parámetros, el número de ensayos y también la probabilidad de éxito de cada ensayo. Tenemos su PDF, su esperanza y su varianza. Lo mismo para la binomial negativa, a diferencia que esta se define como el número de fracasos antes de encontrar el R10º éxito. Acá tenemos R y Pi como el número de éxitos requeridos y la probabilidad del éxito. Si bien hay ejercicios en los que podemos resolver con cualquiera de los dos, siempre hay uno que se nos hace más fácil de aplicar. Con eso tienen que tener cuidado. Por lo general en este tipo de ejercicios nos dan una probabilidad, a diferencia de los demás. Bueno, en la clase donde está destacado, el profesor lo pasó como x menos r menos 1, pero ese menos entre x y r es un más, para que lo tengan en consideración. Ya, continuamos con hipergeométrica, la cual se define como el número de éxitos extraídos de una muestra de tamaño n. Acá tenemos tres parámetros: el tamaño de la población, el número de éxitos y también el tamaño de la muestra. Su PDF está ahí, la esperanza y la varianza. Acá x tiene un recorrido que va desde un mínimo hasta un máximo y son los valores que puede tomar x. En la Poisson se puede definir como el número de ocurrencia de un suceso en un intervalo determinado. Acá nos dan la tasa promedio de ocurrencia y también la longitud del intervalo de un tiempo observado. Acá nos van a dar siempre un tiempo, entonces es una manera de poder reconocerla. Lo otro es ir descartando. También tenemos su PDF, su esperanza y su varianza. La uniforme continua se define como una distribución donde todos los valores en un intervalo son igualmente probables. Este intervalo se compone por un límite inferior, que es alfa, y un límite superior, que es beta. Acá tenemos su PDF, generadora, su CDF, esperanza y varianza. Y la exponencial, la cual se define como el tiempo entre eventos en un proceso de Poisson. Tenemos su PDF, CDF, generadora, esperanza y varianza. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio número 1. Ya. Este ejercicio dice: lotes con 40 componentes, cada uno que contengan 5 o más componentes defectuosos, se consideran inaceptables. El procedimiento para obtener muestras del lote consiste en seleccionar 5 componentes al azar y rechazar el lote si se encuentra con un componente defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que en la muestra se encuentre 2 componentes defectuosos si en todo el lote hay 3 defectuosos? Y la B, calcula la esperanza y la desviación estándar para este caso. Ya, primero, la distribución hipergeométrica, el parámetro m representa la cantidad de elementos que me interesa dentro de toda la población, es decir, los éxitos, y siempre se definen antes de realizar cualquier extracción. En este caso, m sería 3 y no 2, que es lo que confunde.
ya que 3 corresponde a la cantidad de elementos favorables que existen desde el inicio. Ya en cambio 2 es la cantidad de elementos que se extraen en los que resultan del experimento, pero no describe la composición inicial. En otras palabras, M no depende del resultado, sino de cómo está conformada la población. Y la pregunta acá es, ¿por qué el éxito no es 3? Que es algo que confunde mucho. Y es porque en la población hay 3 elementos que cumplen la característica de éxito, en este caso, que sería ser defectuoso. O sea, ese sería nuestro éxito, pero la pregunta no está diciendo probabilidad de que en la muestra se encuentren 2 componentes. Ya hay que aprender a diferenciar eso. Y entonces vamos a continuar con la resolución. Entonces, reconocemos que es hipergeométrica porque nos dan los 3 parámetros. Nos dan n, que es e igual a 40, y esto es el tamaño de la muestra. Tenemos m, que como habíamos dicho es 3, que es la cantidad de éxitos en la población. Y n, no, pues este es tamaño de la población, perdón. Este es tamaño de la población. Y el tamaño de la muestra es 5. Ya, acá para cada pregunta tenemos que definir el X. La pregunta nos está pidiendo la probabilidad de que se encuentren 2 componentes en la muestra. Entonces, nuestra X tiene que hacer alusión a eso. Entonces, nuestra X podría ser número de componentes defectuosos en la muestra. ¿Y qué nos están pidiendo? La probabilidad de que haya 2 componentes defectuosos en la muestra. Bueno, acá, como les comenté, hay un recorrido. ¿Cómo se saca ese recorrido? La fórmula de recorrido es el máximo entre 0,5 menos 40 más 3 y un mínimo de 5 y 3. Y eso nos da un recorrido de 0 y 3. Y vemos que nuestra X es igual a 2. Entonces está dentro de ese recorrido. ¿De dónde viene esa fórmula? Bueno, está en las fórmulas mencionadas anteriormente, pero para que lo entiendan es el máximo entre n menos n más m y el mínimo de n, m mayúscula. Y ahí lo podemos sacar. Ya, nos están pidiendo la probabilidad de x igual a 2. Entonces ya entendiendo qué modelo es, identificando los parámetros, solamente nos queda reemplazar. La fórmula de la hipergeométrica es m x nm n menos x dividido la combinatoria de nn y la probabilidad de que igual a 2. Si reemplazamos todos los valores es 3, 2, 40 menos 3, 5 menos 2 y 45. Y eso nos da una probabilidad de un 0,035. Y ahí ya tenemos el ejercicio 1, pero la parte A. Bueno, continuando, voy a sacar esto. Ay, no me deja.
nos están pidiendo la esperanza y la varianza. Bueno, en la esperanza tenemos la fórmula y es n por m dividido n. Entonces solo llegar y reemplazar. Sería 5 por 3 dividido 40, lo que nos da un valor de 0,375. Para la varianza sabemos que importante, que acá se me fue. Nos están pidiendo la desviación estándar. Y nosotros tenemos la fórmula de la varianza, que es n menos n menos 1 por m partido n, 1 menos m partido n. Esa es la fórmula de la varianza. Como nos pide la desviación estándar, la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces sacamos la varianza y luego la pasamos a raíz y tenemos la desviación. Esto es 40 menos 5, 40 menos 1 por 5 por 3 dividido 40 por 1 menos 3 dividido 40, y eso nos da una varianza de x de la varianza nos da 0,31 y la desviación sería la raíz de ese 0,31, lo que nos da 0,55. Y la esperanza. Bueno, continuamos con el ejercicio 2. Nos dice: el número de fallas del sistema operativo en un computador en cualquier periodo de 8 horas puede considerarse una variable aleatoria de Poisson con una media de 2 fallas cada 8 horas. Se inicia cierto proceso computacional que requiere 3 horas y se supone que la máquina llega a ser inoperante si ocurren 4. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran exactamente 3 fallas durante el proceso? Y acá nos dicen explícitamente que es Poisson, pero también nos dan un tiempo. Entonces, la media es de 2 fallas cada 8 horas. Pero nos dice que se inicia cierto proceso computacional que requiere 3 horas. Entonces nosotros necesitamos las fallas para 3 horas. Entonces, este es lambda. Entonces lambda es igual a 3 por 2 dividido 8, y eso nos da 0,75. Eso sería P de lambda es igual a 0,75. Tenemos que definir x. X debe responder a nuestra pregunta, y lo que nos piden es la probabilidad de que ocurran exactamente 3 fallas. Entonces podría ser el número de fallas durante el proceso. Que nos están pidiendo que este número de fallas sea exactamente igual a 3. Acá solo tengo que reemplazar en la fórmula sería 0,75 elevado a 3 por Euler elevado a la menos 0,75, esto dividido en 3. Y esto nos da 0,033. Entonces la probabilidad de que ocurran exactamente 3 fallas durante el proceso es de un 3,3%. Ya, continuamos con el último ejercicio, que nos dice: en un sistema de atención de clientes con un solo servidor,
Las llegadas ocurren de manera aleatoria siguiendo una distribución exponencial con una tasa promedio de 0,1 clientes por minuto. El tiempo de atención de cada cliente se distribuye de forma uniforme entre 8 y 15 minutos. Se desea simular el funcionamiento del sistema para 8 clientes, utilizando números aleatorios previamente generados, con el objetivo de determinar los tiempos de llegada, tiempos de atención, tiempos de salida, tiempos de ocio del servidor, tiempos de espera de los clientes y la longitud de la cola en cada instante. Ya, ¿cómo sabemos que es una tabla de simulación? Porque nos dicen que se desea simular el funcionamiento para 8 clientes. Entonces, nuestro n sería igual a 8. Además, números aleatorios con el objetivo de determinar los tiempos de llegada y tiempos de atención y todo lo demás que se menciona. Para eso tenemos que generar números random e ir evaluando. También nos dan una tasa promedio siguiendo las llegadas tienen una distribución exponencial. Entonces nos dice las llegadas ocurren de manera aleatoria siguiendo una distribución exponencial. Lo que necesitamos acá es la generadora. ¿Cuál es la fórmula generadora de estas dos distribuciones? La estoy buscando. Nos dice que las llegadas distribuyen exponencial. La generadora de la exponencial es R por beta menos alfa más alfa. No está el uniforme. Perdón la confusión. Entonces sería la atención. La atención distribuye de manera uniforme. Atención. Y las llegadas exponencial. Y la generadora de la exponencial es menos 1 partido lambda, logaritmo natural de 1 menos r. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que evaluar. Primero vamos a hacer la de la llegada. Si evaluamos nuestro lambda, y aquí sabemos que lambda es igual a 0,1, nos quedaría menos 1 dividido 0,1 logaritmo natural de 1 menos r. ¿Cuánto nos da eso? Nos da menos 10 logaritmo natural de 1 menos r. Entonces nuestra llegada la calculamos evaluando nuestro número random en esta fórmula. Lo mismo para el tiempo de atención. Que es igual a R, el beta, que es 15, menos alfa, que es 8, más el 8. Entonces el tiempo de atención nos quedaría como 7R más 8. Ya, esta tabla se puede hacer con lógica, pero también hay forma de hacerla con fórmulas. Lo ideal es que lo entiendan y en caso de que no vayan entendiendo, apliquen las fórmulas que les digo. Esas fórmulas están acá. Vamos a hacerlo con lógica y si nos vamos perdiendo, vemos las fórmulas. Ya, primero, yo tengo la tabla lista en donde tengo los 8 n's. También tengo los random de llegada y también de atención. Ya, les dije, R1 se tiene que evaluar acá y los R2 se tienen que evaluar acá
para darnos los tiempos de llegada y los tiempos de atención. Si evalúo el primer 0 en mi fórmula de llegada, eso me da un valor de 0. Y si evalúo mi tiempo de atención, me da 8,6. Entonces, considerando que llegué en 0, mi tiempo de atención fue 8,6, mi tiempo de salida va a ser en 8,6, porque cuando llegué no había nadie. Como cuando llegué no había nadie, el tiempo de ocio es 0. Y el tiempo de espera, es decir, el tiempo que yo esperé para que me atendieran, también es 0. ¿Por qué? Porque no había nadie. Y como no había personas en el sistema, la cola igual era 0. Y ahora en el número 2, evalúo el 0,72 en la llegada y eso me da 12,7. También evalúo el 0,80 y me da 13,6. Ya. La última persona salió del sistema en 8,6 y yo llego en 12,7. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegué ya no había nadie. Entonces, mi tiempo de salida va a ser igual al tiempo en que yo llegué más el tiempo de atención y eso nos da un total de 26,3. Como cuando yo llegué no había nadie, el sistema tuvo un tiempo de ocio. ¿Cómo saco ese tiempo de ocio? Es el tiempo de llegada menos el tiempo de salida. Pero esto es solamente cuando el sistema estaba vacío cuando yo llegué. Entonces 12,7 menos 8,6 me da 4,1. No había tiempo de espera porque cuando llegué no había nadie y tampoco había largo de la cola porque el sistema estaba vacío. Ya, para el número 3 evalúo el 0,46 ln 1 menos 0,46 y eso me da 6,16. Pero como ya estoy en tiempo 12,7, tengo que irlos acumulando. El tiempo de llegada lo voy acumulando, entonces sería el tiempo de 3, serían los 12,7 más los 6,16, lo que nos da 18,9. El tiempo de atención no se acumula, porque el tiempo de atención es para cada uno diferente. Entonces evalúo el 0,99 en esta fórmula y nos da un total de 14,9. Y ahora tengo que analizar. Cuando yo llegué en 18,7, ya había una persona en el sistema, que es la persona número 2. Todavía estaba siendo atendida. Entonces el tiempo de atención, o sea, el tiempo de salida que voy a tener en número 3 va a ser igual el tiempo de llegada, que serían los 18,9 de número 3, más el tiempo de salida del anterior, porque el sistema todavía estaba ocupado. En ese caso se tienen que sumar así. Entonces sería el tiempo de atención más el tiempo de salida, no el tiempo de llegada, tiempo de atención. Entonces mi tiempo de salida va a ser el tiempo de salida del anterior más mi tiempo de atención, y eso nos da 41,2. Ya, tiempo de ocio. Como yo llegué y el sistema ya estaba ocupado, el sistema no tiene tiempo de ocio, pero sí tengo tiempo de espera porque tuve que esperar a ser atendida. Entonces, ¿cómo calculo esto? El tiempo de espera va a ser el tiempo de salida del anterior menos mi tiempo de llegada. Y eso nos da un total de 7,4. Ya, como yo llegué en 18,9 y había una persona en 26,6, tuve que esperar a que me atendieran. Y había solamente una persona en la cola. ¿Por qué solo una persona? Porque la persona número 1 se fue en 8,6 y yo llegué en 18,9. Es decir, esa persona ya se había ido. Pero la persona número 2
todavía estaba siendo atendida cuando yo llegué. Continuamos con el 4. Evalúo 0,14 en el random 1. Eso nos da un valor y a ese valor le sumo el anterior para acumularlo. Y eso nos da 20,4. El tiempo de atención de este es de 8,9. ¿Cómo lo saqué? Evaluando el 0,14 en la fórmula del random 2. Ahora, el tiempo de salida. Y lo pienso de nuevo. ¿Qué es esto? Perdón, me distraje. ¿Qué hice? Ya. Entonces, acá la persona número 3 se va en 41,2 y yo llego en 20,4. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo llego todavía hay una persona siendo atendida. Entonces mi tiempo de salida va a ser el tiempo de salida de la persona anterior más mi tiempo de atención. Entonces tengo que sumar el 41,2 más el 8,9. Y eso nos da 50,1. Como el sistema ha estado ocupado, el tiempo de ocio va a ser 0. Pero si tuve que esperar, ¿cómo calculo el tiempo de espera? El tiempo de salida del anterior menos mi tiempo de llegada. Y eso nos da un valor de 20,8. Ya, y el largo de la cola. Cuando yo llegué en 20,4. Todavía estaba siendo atendida la persona 2 y la persona 3. Entonces el largo de la cola en este caso, para cuando yo llegué, era de 2 personas. Continúo con 5, evalúo el 0,73. En esta fórmula nos da un valor y lo acumulo con este valor y nos da 33,5. El tiempo de atención en este caso es de 11,8. Ya. Yo llego en 33,5. En 33,5 todavía estaban atendiendo a esta persona y a esta persona. Entonces, mi tiempo de salida va a ser el tiempo de salida del anterior más mi tiempo de atención. ¿Cuánto nos da eso? Es un 61,9. Como el sistema está ocupado, tengo tiempo de ocio 0. Pero si tuve que esperar, ¿y cuánto tuve que esperar? Mi tiempo de llegada, o sea, el tiempo de salida del anterior, menos mi tiempo de llegada. Y eso nos da 16,6. Ya, yo llegué en 33,5. En 33,5 la persona 2 ya se había ido, pero la persona 3 todavía estaba ahí y la persona 4 también. Entonces el largo de la cola cuando yo llegué era de 2 personas. Continúo con 6. Evalúo el 0,98 en mi ecuación de llegada y a ese valor le sumo el 33,5 y nos da un acumulado de 72,6. Evalúo 0,65 en mi ecuación de tiempo de atención y me da 12,5. ¿Qué pasa acá? Cuando yo llego en 72,6, la última persona ya se había ido. Entonces, no tuve que esperar a que me atendieran. Mi tiempo de atención sería mi tiempo de llegada más mi tiempo de atención. Y eso nos da un total de 85,1. Acá sí hubo tiempo de ocio. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué no había nadie. Y este tiempo de ocio se calcula como mi tiempo de llegada menos el tiempo de salida del anterior. Y esto nos da un tiempo de ocio de 10,7. Miren acá, igual se puede ver. El tiempo de ocio sería el tiempo que llegué yo menos el tiempo de salida. Creo que ahí hay un error entre la I y la J, pero lo subo corregido.
Ya, pero el tiempo de ocio sería el tiempo de salida del anterior. Mi tiempo de llegada menos el de salida del anterior. Sería los 72,6 menos los 61,9. Y ahí nos da el 10,7. Entonces el tiempo de salida del anterior. Tiempo de salida de... Ah, no, creo que estaba bien. De I menos 1. Ahí está bien. Era tiempo de ocio. Si tenemos tiempo de ocio, no tenemos tiempo de espera. Y acá, como yo llegué en 72,6 y en ese momento no había nadie, ya se habían ido todos, el largo de la cola es 0. Lo mismo para 0,87, reemplazo y sumo para acumular y nos da 93. Y el tiempo de atención de 0,74 lo evalúo en la ecuación de tiempo de atención y nos da 13,5. Como llego en 93 y el anterior se había ido en 85,1, mi tiempo de atención, o sea, mi tiempo de salida va a ser mi tiempo de llegada más mi tiempo de atención, dándonos un total de 100,6,2. Cuando yo llegué, el sistema estaba vacío, entonces hubo tiempo de ocio y ese tiempo de ocio lo calculo como los 93 menos el tiempo de salida del anterior y eso nos da 7,9. Si hubo tiempo de ocio, no hubo tiempo de salida. Y como llegué en 93 y el último se fue en 85, tampoco hay largo de la cola. Finalmente evalúo el último, le sumo al acumulado y nos da 111,9. El tiempo de atención de este es 9,2. Y allí en 111,9, ¿qué quiere decir? El anterior ya se había ido, entonces no tuve que esperar. Mi atención es inmediata. Mi atención la calculo, mi tiempo de salida la calculo sumando la atención más el tiempo de llegada. Nos da 121,1. El tiempo de ocio es de 5,7. Mi tiempo de espera fue 0 y el largo de la cola igual a 0. Bueno, acá están las fórmulas. Acá se dice que tengo que evaluar para calcular los tiempos de llegada y detención. Acá el tiempo de salida en caso de que ocurra esto, o el tiempo de salida en caso de esta situación, porque son cosas diferentes. También el tiempo de ocio, tiempo de espera y el número de la cola. Bueno, cualquier cosa no duden en escribirme a mi igual profesor. Gracias.